tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe platicaremos del origen de la fiesta de la Candelaria. En nuestra sección infantil el cuento ¿A qué tienes miedo? Aquella noche, el pequeño Mauricio les pidió a sus padres que le permitieran dormir con la luz encendida. Entonces su mamá le preguntó: ¿por qué quieres que dejemos la luz encendida? Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo tiene autoridad. En el Santoral te diremos quién fue Santo Tomás de Aquino. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Qué sucede?, me pregunté. No entendía lo que pasaba. Solo sentí un dolor fuerte en la cabeza, mareos, y de pronto quedé tan confundido. Vi a mi esposa correr y llorar. Todos decían que había muerto y yo les grité que eso no era cierto. Les dije, estoy aquí, pero lo cierto es que ellos no me veían y yo no pude abrazarlos. Luego vi que trasladaban a alguien en una carroza fúnebre. Me acerqué y descubrí que era yo mismo. ¡Qué extraño! Vi a mi familia sumida en el dolor. Todos lloraban mientras yo solo los veía. Ya no sentía dolor ni tristeza. Yo era solo un espectador. Al día siguiente, mi familia regresó a casa sin mí con un gran vacío. En mi trabajo, ya alguien ocupa mi puesto y todo volvió ahí a ser como antes. Corren, atienden llamadas, hacen pagos, envían documentos, firman recibos, en fin, es como si nunca hubiera faltado yo. ¡Qué bien! Solo algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos y lamentan que ya no esté. Sin embargo, en mi familia el vacío persiste. Mi esposa sigue llorando. Está confundida. No sabe cómo hacer sin mí. Mi hijo pequeño pregunta, ¿dónde está papá? Y ella le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar. No quiere ir a clases. No se puede concentrar. Tampoco come. Mi perro se paró en la puerta esperándome y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua y regresa a su puesto de espera. Pasan los meses. Mi hijo cumple 4 años y yo no estoy. Él se aferra a mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Papá ya no está. Mi esposa carga con todas las responsabilidades sobre sus hombros. Tiene que sonreír a los niños para darles fortaleza. Ya pasó 1 año y en casa el ambiente de tristeza sigue igual. En cambio, en la empresa donde trabajaba ya nadie me nombra y todo marcha bien. Simplemente me sustituyeron por otra persona y a él lo sustituirán más tarde por otra. ¿Sabes qué dijo el forense? Que morí por estrés. En mi cerebro reventó una vena por una alta presión que me dio cuando me llamaron de mi trabajo para decirme que de los 10 camiones que solicité solo llegaron 7. Así, preocupado por un camión, terminó mi vida por el estrés, por la preocupación de 3 camiones. Ahora me doy cuenta que para la empresa en que trabajamos, siempre seremos uno más, completamente reemplazables en cualquier momento. Pero para la familia, yo era único e irreemplazable. Así que, si escuchas mi voz,
Haz caso a este consejo. Por favor, dedícate a lo que de verdad es importante. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no te entregues a una empresa. Entrégate a tus seres queridos. Abraza a tus hijos. Visita a tus padres. Besa a tu esposa o a tu esposo. Llama a tus amigos. Goza a esos seres a quienes de verdad les harás falta cuando ya no estés. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Muchas gracias, amigas y amigos, por ser parte de este programa y sean bienvenidos a la emisión de este domingo. Sí, estamos ya terminando el mes de enero y le pedimos a Dios que nos permita comenzar con mucho entusiasmo y con su bendición el mes de febrero, dedicado por una parte al amor y a la amistad, y también la fiesta de la Candelaria. ¿Ya tienen listos los tamales? Y a propósito de alimento, siempre les recuerdo, ojalá que se den la oportunidad de probar el extracto de agave que a mí me salvó la vida, porque cómo fortalece nuestro cuerpo, cómo fortalece la capacidad del cuerpo para enfrentar muchas adversidades. Y además, bueno, si tienes problemas de gastritis, colitis o estreñimiento, una maravilla. Si de repente como que se te olvidan las cosas, bueno, por los flavonoides que contiene, una mayor circulación y por lo tanto un buen apoyo a la memoria. Y también te recuerdo que tiene sustancias anticancerígenas y por su bajo índice glucémico ayuda a que los diabéticos puedan consumirlo con su saborcito dulce, pero no dañino. Por el contrario, ayuda a que se mantengan bajos los niveles de glucosa. Recuerda que si quieres información sobre el extracto de agave, puedes marcar a mi parroquia o enviar un WhatsApp al 5555667744. 55667744 y ahí por WhatsApp te dan información del extracto de agave, de las misas gregorianas y también sobre los libros. Vamos a tener un programa muy interesante y el cuento de hoy especialmente va dirigido a los niños que tienen miedo antes de irse a la cama o bien cuando ya están en la cama y van a apagar la luz los papás porque ya es hora de dormir. Así que ese cuento va a estar muy interesante y especialmente va dedicado a ellos. Bueno, por lo pronto vamos a un corte y regresamos enseguida. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. ¿A qué tienes miedo? Aquella noche, el pequeño Mauricio les pidió a sus padres que le permitieran dormir con la luz encendida. Entonces su mamá le preguntó: ¿Por qué quieres que dejemos la luz encendida? Tengo miedo. Su papá lo cuestionó. ¿Miedo? ¿A qué? Esta casa y tu habitación son muy seguras, hijo. Además, nuestra habitación está a un lado. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo al diablo. Sus padres se sorprendieron de la inusitada respuesta y decidieron enfrentar el problema de inmediato. Se sentaron junto al niño y comenzaron a preguntarle sobre las causas de su miedo. Su papá le dijo: Ayer te dormiste con la luz apagada. ¿Por qué hoy tienes miedo? Hoy vi un programa de terror en el que hicieron un exorcismo para sacar al demonio de una persona. Su papá comprendió la situación y le advirtió: Te hemos pedido que no veas ese tipo de programas porque no queremos que te asustes con cosas que no son ciertas o que aún no puedes comprender. Para que comprendas que el miedo está solo en tu mente, te pediré que observes con mucha atención tu habitación y toda la casa. El niño se levantó y observó todo con cuidado. Después, su papá le dijo: Todo está igual que ayer. Sin embargo, ayer dormiste con tranquilidad porque te sentías seguro y no temías a nada. Mira, Mauricio, el miedo nos hace ver las cosas de manera distinta. Por eso te vamos a ayudar a que recuperes la confianza y así perderás el miedo. Mira, hijo, yo también le temía al demonio. Cuando era niña, pedía que no apagaran la luz. Afortunadamente, mis papás me ayudaron a perder el miedo. ¿Cómo le hicieron? Yo no quiero tener miedo. Me ayudaron a comprender mejor las cosas. Por eso, vamos a ayudarte a que desaparezcan tus temores. Para ello, te vamos a hablar del poder de Dios. Solo existe un Dios y tiene poder sobre todo. Aunque el demonio odia a Dios y lo desobedece, no puede tener más poder que él. Mauricio expresó: Comprendo que Satanás no tiene más poder que Dios, pero ¿tiene más poder que el hombre? ¿Se puede meter en las personas? Es muy hábil y tramposo. Intenta engañar al ser humano presentando las cosas malas como si fueran buenas. Por eso debemos ser cuidadosos para no caer en su trampa. El niño insistió en la pregunta: ¿Se puede meter en las personas? No, hijo. Solo podría hacerlo si las personas lo invitan a entrar en su vida. A ver, Mauricio, te invito a reflexionar en 3 puntos. Primero, Dios tiene poder sobre todas las cosas, incluyendo al demonio. Segundo, los seres humanos tenemos la libertad para elegir entre Dios y el demonio. Dios respeta nuestra libertad. Eso significa que no quiere obligarnos a que le amemos, pero tampoco puede obligar a nadie a que renuncie a Satanás. Tercer punto, si alguien decide aceptar a Dios, Él lo protege del maligno y le da la fuerza del Espíritu Santo. Pero si alguien decide rechazar a Dios y le pide a Satanás que viva en su vida, el maligno puede entrar en su vida. Mira, Mauricio, Moisés y los profetas nos enseñaron a estar alerta. Pero lo más importante es que Dios envió a su Hijo al mundo. Jesús venció a Satanás, manifestó su poder curando a los enfermos y liberando a los endemoniados. Con su muerte venció a la muerte y al resucitar nos dio un escudo protector contra el mal. Por eso, en nuestro bautismo se nos unge el pecho o la espalda con un aceite llamado óleo. Con él, Dios nos protege del demonio. Mauricio se emocionó y preguntó: ¿Todos los bautizados estamos protegidos contra Satanás? Claro, hijo. El demonio no puede poseer a ningún bautizado, a no ser que éste reniegue de su fe e invoque al maligno. ¿Qué sucede si alguien se aleja de Dios e invoca a Satanás? ¿Dios lo abandona para siempre? No, hijo. Dios permite que se arrepienta. Y además, con la ayuda de un sacerdote y la oración de toda la iglesia, se le hace un exorcismo para expulsar al demonio y devolverle la paz. Su papá amplió la información diciendo: Pero esos casos no son comunes.
Las películas sobre el exorcismo exageran muchas cosas para hacer creer al público que el demonio puede poseer fácilmente a cualquier persona. Pero hijo, eso es mentira. Gracias a las palabras de sus padres, el miedo de Mauricio desapareció. Agradecido les dijo: ¡Qué bueno que ustedes me explicaron todo y me ayudaron a creer más en el poder de Dios que en el del demonio! Los padres del niño se sintieron satisfechos y se despidieron de su hijo. Cuando salían de la habitación pensaron dejar la luz encendida, pero el niño les dijo: Pueden apagarla, ya no tengo miedo, confío en Dios. Él me dio en el bautismo un súper escudo que me protege. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos muestra cómo la enseñanza de Jesús no solo es de palabras, sino que se ve confirmada por su acción. Ambos aspectos de su ministerio, palabra y acción, indisolublemente unidos, llevan una marca inconfundible: su autoridad. Jesús posee la autoridad y el poder de quien no solo anuncia la llegada del reino de Dios, sino que la hace realidad. La poderosa palabra de Jesús que enseña y su poderosa acción que es capaz de vencer al demonio constituyen por igual un signo del poder divino de Jesús y simultáneamente un signo de que en él y con él se abre camino la soberanía, el poder de Dios en el mundo. Nada mejor que la curación de un hombre poseído por un espíritu inmundo para confirmar esto que estamos diciendo. Detrás de los espíritus inmundos se esconde para San Marcos, autor del Evangelio que hemos escuchado hoy, el poder opresivo del maligno, que ante la presencia de Jesús, el Santo de Dios, no puede hacer otra cosa que retroceder y escapar. Jesús no solo dice las palabras de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. En Jesús de Nazaret nos encontramos con la palabra de Dios que nos salva y libera. Jesús viene a destruir el mal que domina el corazón del hombre. Por lo tanto, aceptar su autoridad es dejar que nos libere del mal y en el mismo Jesús ser instrumentos de liberación del mal en el mundo. Hoy tú y yo tendríamos que preguntarnos: ¿cuáles son los mayores enemigos del reino de Dios que actualmente se nos presentan a nivel personal, familiar y social? ¿Quiénes nos están impidiendo que tengamos fe y luchemos por la justicia? ¿Quiénes nos dividen e impiden que vivamos como hermanos? Analicemos la realidad en la pareja, en la familia, en nuestra sociedad, y descubriendo lo que nos aleja del reino de Dios, acojamos a Jesucristo, palabra de Dios que nos libera. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana.
Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 28 de enero se celebra a Santo Tomás de Aquino. Tomás significa de buena familia. Nació en Italia en 1225. Estudió en la Universidad de Nápoles, donde conoció a los padres dominicos y decidió ingresar a su comunidad. Fue discípulo de San Alberto Magno en Colonia, Alemania. Sus compañeros no imaginaban su sabiduría y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso en las discusiones, le apodaron el buey mudo. Así son los compañeros, vieron está gordote, está chonchito y siempre está callado, bueno, pues le pusieron el buey mudo por lo robusto. Pero fíjense que un día, uno de sus compañeros se acercó a leer sus apuntes y se los presentó a San Alberto, que era el maestro, y después de leerlos, el maestro dijo a sus alumnos: ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. ¿Y qué creen? Así sucedió. A los 27 años de edad ya era profesor de la famosa Universidad de París. En 1259, el mismo Papa le pidió que dirigiera el Pontificio Colegio de Roma, donde estudiaba la gente para ser sacerdote, y en solo 4 años escribió su famosa obra, La Suma Teológica, que es una obra de 14 tomos. 14 tomos, imagínense, en donde explica todas las enseñanzas de la fe católica basándose en la Sagrada Escritura, en la filosofía, en la teología y en la doctrina de los santos. Por eso se puede considerar a Santo Tomás de Aquino como quien ha escrito lo más profundo sobre la enseñanza de la Iglesia Católica. El Papa también le pidió que escribiera los himnos para la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces compuso el Pangelingua y el Tantum Ergo, que se siguen cantando en la adoración al Santísimo Sacramento. Santo Tomás contribuyó para que la filosofía de Aristóteles fuera parte de la formación de los católicos. Es el más famoso profesor de filosofía que ha tenido la Iglesia. Sus escritos son tan importantes que en el Concilio de Trento, o sea, la reunión de los obispos del mundo allá en el siglo XVI, los 3 libros de consulta que más se usaron fueron la Biblia, los decretos de los papas y la Suma Teológica de Santo Tomás, que murió a los 49 años de edad, un 7 de marzo de 1274. Sus restos fueron llevados en gran procesión con mucha solemnidad a la Catedral de Toulouse, un 28 de enero, por eso se celebra en este día su fiesta, y también ese día se celebra al obispo Julián, pero pasamos al 29 de enero. Ese día celebraremos a San Pedro Nolasco. Este santo nació cerca de Barcelona, España, hacia 1189. Durante su época, los piratas musulmanes hacían prisioneros a todos los hombres cristianos que encontraban. Para pagar su rescate y liberarlos, Pedro Nolasco gastó toda su fortuna. ¿Cómo comenzó esta organización para ayudar a los secuestrados? Fíjense que, según la tradición, una noche se le apareció la Virgen a San Pedro Nolasco y por otra parte al rey Jaime de Aragón para pedirles que fundaran una comunidad de religiosos que se dedicaran a libertad a los esclavos de los musulmanes. Pedro y el rey unieron sus fuerzas y fundaron la Orden de los Mercedarios, la Orden de la Merced, y la comunidad fue aprobada por el Papa Gregorio IX y logró liberar a miles de prisioneros. Cuando los mercedarios llegaron a México, fundaron su convento en lo que hoy conocemos como La Merced. Desde entonces trabajan en las prisiones. Aunque su convento fue destruido por órdenes del gobierno, el claustro se conserva como un ejemplo de la arquitectura con influencia musulmana. Y pasamos al 30 de enero, día en que se celebra la mártir Martina y al obispo Fulgencio de Ruspe. Fulgencio significa resplandeciente o brillante. Él nació en Cartago, en África, hacia el año 468, y aunque durante su juventud tuvo una vida muy apegada al dinero y a los placeres, a los 22 años decidió dedicarse a la vida religiosa, llegó a ser obispo y por defender la fe fue desterrado a la isla de Cerdeña, y en esas circunstancias aprovechó ese tiempo no para quejarse o lamentarse, sino para escribir enseñanzas contra los arrianos, que era una comunidad que negaba que Cristo era Dios. Finalmente, este santo regresó a Túnez y fue recibido con mucha alegría por todo el pueblo.
Los últimos años de su vida sufrió mucho a causa de varias enfermedades, pero en su oración decía: Señor, ya que me mandas sufrimientos, envía también la paciencia necesaria para que pueda soportarlos. Acepto en esta vida los sufrimientos y en cambio te pido tu perdón, tu misericordia y la vida eterna. Y así, con este pensamiento, murió a los 66 años en enero del año 533. El día 31 se celebra al médico Ciro, los mártires Saturnino, Tirso y Víctor, y a San Juan Bosco. Este último nació en Castelnuovo, Italia, al norte de Roma. Vivió una infancia con muchas limitaciones que le ayudaron a comprender a los más necesitados. Su padre murió cuando él apenas tenía 2 años y medio. Su mamá, analfabeta y muy pobre, le dio ejemplo de fortaleza y caridad porque no solo lo cuidó a él y a su hermanito José, también cuidó a su suegra paralítica y a un hermanastro de Juan Bosco, hijo de un primer matrimonio de su esposo. Imagínense, ahí está el ejemplo, una mamá así, una mamá santa, pues seguramente que hace que su hijo se convierta también en un santo. Aunque él deseaba estudiar, tuvo que aprender a leer con un tío campesino, porque donde vivía, pues ¿qué creen? No había escuela. Nunca supo este muchachito lo que era comprar libros nuevos o estrenar ropa para que tú, que te estás quejando en tu casa, mamá, cómprame quién sabe qué, te des cuenta que para ser una buena persona no necesitas estrenar a cada rato. Su experiencia de esta situación de limitación le hizo crear escuelas para los niños más necesitados, pero siempre tuvo 3 grandes amores. Pero no piense que muchachas o las que andaba ahí divirtiéndose, no. Su primer amor, Jesús en la Eucaristía. Segundo amor, la Virgen María como auxiliadora. Y tercer amor, el Papa, el gran guía de la Iglesia. Algunas de sus cualidades fueron la alegría y su interés por la salvación de la juventud. Y con medios materiales insignificantes realizaba grandes obras. Imagínense, con 3 monedas empezó un templo que costaba 300 millones. Y lo increíble es que logró levantarlo en solo 4 años. Con algunos de los jóvenes pobres que iba educando, logró fundar una comunidad para educar a la juventud pobre, y a los religiosos les puso el nombre de salesianos, en honor de un santo que él admiraba mucho, de el santo amable San Francisco de Sales. Los salesianos trabajan actualmente en más de 105 países. También fundó a las hermanas salesianas, hijas de María Auxiliadora. En Italia a los sacerdotes se les llama con el término don, por eso le llamaron Don Bosco. Él se interesaba mucho por la difusión de la buena lectura. Escribió más de 40 libros. El joven instruido llegó al 1.000.000 de ejemplares. Al final de su vida tenía más de 100.000 niños pobres en sus obras de beneficencia. 6.000 de sus discípulos se hicieron sacerdotes. ¡Wow! Bueno, increíble. Y este hombre, Don Bosco, murió en la madrugada del 31 de enero de 1888. ¿Y qué pasó en ese momento? Durante 3 días, toda la ciudad de Turín desfiló ante su cadáver. A su entierro asistieron muchos obispos, 300 sacerdotes y 300.000 fieles. Su don de hacer milagros es un caso excepcional. Para su canonización no se presentó un milagro. ¿Sabe cuántos se presentaron? 650 milagros. Él decía y repetía: yo no hago milagros, solamente rezo y hago que invoquen con fe a María Auxiliadora. Ella intercede ante su Hijo y Cristo Jesús es el que obra maravillas. Así que necesita usted un milagro y no le ha pedido a San Juan Bosco, sobre todo para conseguir trabajo, hágalo y va a ver, después me platica usted. El día 1 de febrero, además de encomendarnos a la divina providencia y dar gracias por un nuevo mes, se celebra a San Raúl. Su nombre significa consejero valiente. Raúl fue un monje muy fervoroso enviado por San Bernardo en el año 1132 a fundar el famoso monasterio del Valle de las Celdas, allá en el norte de Francia. El mismo día se celebra a Emma de Inglaterra. Emma significa mujer fuerte. Esta santa vivió hacia el año 1300. Fue esposa de Ricardo sin Miedo, jefe de Normandía y madre del rey San Eduardo, al cual supo educar en la fe y el amor. Fue muy generosa con los más necesitados. También el día 1 se celebra a Alicia. Alicia significa de buena familia.
Ella nació en el año 400 y desde que tenía 20 años hasta su muerte se dedicó en París, fíjese bien, a asistir enfermos y ayudarles a soportar con paciencia y por amor a Dios todos sus dolores. Santa Alicia es patrona de las enfermeras. Y el mismo día celebramos a Viridiana. Este nombre tiene varios significados: fresco, juvenil o siempre sincera. Esta santa nació en el siglo XIII en Castelfiorentino, en Italia, y decidió vivir toda su vida en el monasterio de Vallombrosa. Nos pasamos al santo del día 3, que es San Blas. Blas significa arma de la divinidad. Este hombre ejercía la medicina y aprovechó su calidad de excelente médico para hablar a sus pacientes de Jesucristo. Por su vida ejemplar, fue electo por el pueblo como obispo del sur de Rusia. Cuando estalló la persecución contra los cristianos, San Blas socorría y consolaba a los que estaban en las cárceles y les llevaba la Eucaristía. Cuando fue capturado, lo apalearon brutalmente y le desgarraron con garfio su espalda. No obstante, Blas oraba por sus verdugos hasta que el gobernador decretó que le cortaran la cabeza. Se dice que es el protector contra los males de garganta porque mientras iban de camino al lugar de la ejecución, hubo una pobre mujer que tenía a su hijito agonizando porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Corrió hacia donde pasaba el santo, se arrodilló y le presentó al enfermito que se ahogaba. San Blas colocó sus manos sobre la cabeza del niño e hizo oración. Inmediatamente la espina desapareció y el niñito recobró la salud. Esto hizo que desde tiempos antiguos se acostumbre bendecir 2 velas en honor de San Blas el 3 de febrero. Estas velas se colocan en la garganta de las personas diciendo: por intercesión de San Blas, te libre Dios de los males de garganta. Y el día 3 de febrero se celebra a San Óscar, misionero evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, o sea, Dinamarca, Suecia y Noruega. Y agotado de tanto misionar, este hombre murió muy joven el 3 de febrero del año 865. Este fue el Santoral de la Semana. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe.
Hoy en esta sección te vamos a explicar el origen de la fiesta de la Candelaria, porque algunos creen que solo se trata de comer tamales, y para explicar desde el inicio de esta festividad tengo que hacer mención del pensamiento bíblico del Antiguo Testamento. Fíjense que, según la mentalidad de aquella época, la mujer quedaba impura en el momento del parto, en el momento de dar a luz, y por obligación de la ley de Moisés, debería cumplir con un rito establecido para su purificación. Pero Sergio, ¿por qué las mujeres quedaban impuras en el parto? Porque un libro de la Biblia llamado Levítico dice en su capítulo 12 que cualquier persona queda impura al tener contacto con la sangre. Y es que en ese tiempo pensaban que la vida estaba en la sangre. Por eso no se podía derramar sangre ni tocarla, porque pensaban que estaban pecando contra Dios. Fíjense, amigos, que quienes derramaban sangre tuvieran una enfermedad que produjera manchas de sangre como la lepra, o quien tocara la sangre quedaba impuro o impura. Por eso, ante este pensamiento se consideraba que la mujer quedaba impura en el parto por la sangre que derramaba en el acto de dar a luz. Y si los judíos pensaban que una mujer estaba impura por dar a luz un hijo, ¿cómo podía purificarse? Según las leyes del libro del Deuteronomio, para purificarse, la mujer tenía que esperar 40 días si daba luz a un niño y 80 días si daba luz a una niña. Así pensaban en aquel tiempo. Creían que era mayor bendición el nacimiento de un hombre que el de una mujer, pero afortunadamente esos pensamientos ya fueron superados con las enseñanzas de Cristo. De acuerdo a esas normas del libro del Levítico, después del tiempo de purificación fuera de 40 u 80 días, se presentaba la mujer en el templo acompañada de su esposo para cumplir un rito. ¿En qué consistía? Tenía que llevar una ofrenda prescrita por la ley. La ofrenda consistía en presentar 2 animales. Si la pareja de esposos tenían dinero, llevaban un cordero y una palomita o pichón, pero si eran pobres, el caso de María y de José, llevaban 2 pichones o 2 tórtolas. El ritual prescribía el sacrificio de uno de los animales para que con su sangre se rociara al otro y después se le dejara en libertad. El significado era claro: con el precio de la sangre de uno, en el caso del toro, de la ternera, el cordero, se sacrificaba ese animal y con su sangre se dejaba en libertad al otro. De otra manera se podría decir que el significado era este: así como la sangre de un animal permitía que un pichoncito o una tortolita se fuera volando, la mujer impura, con la sangre del animal, recuperaba su pureza. Los pormenores de la purificación de la Virgen los menciona el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos del 21 al 40. Aunque María dio a luz a Jesucristo sin perder su virginidad ni derramar gota alguna de sangre, sin embargo, se presentó en el templo para cumplir con lo que prescribía la ley, para enseñarnos a cumplir las leyes religiosas. Voy a leer textualmente esta cita. Dice así: al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, según lo que está escrito en la ley del Señor. Todo macho primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio de un par de tórtolas o 2 pichones, según lo prescrito en la ley del Señor. Ahora continuaré leyendo para que escuchemos cómo en ese momento se profetiza que Cristo será, oiga bien, luz de las naciones. Así dice el Evangelio: había por aquel entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, el cual estaba esperando el consuelo de Israel, y en él habitaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Cristo. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño introducían al niño Jesús para cumplir con el rito legal, aquel hombre lo tomó en sus brazos y empezó a bendecir al Señor diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Escuche bien lo que sigue: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. De esas palabras, que Cristo es la luz de las naciones, se tomó la costumbre de llevar una vela el día 2 de febrero.
Se hacía una procesión con muchas velas y como vela se decía candela, por eso a la fiesta le llamaron la Candelaria. Y nos falta todavía escuchar una parte del Evangelio en la que se profetiza que ese niño, Cristo, tendrá que ser sacrificado para que con su sangre toda la humanidad quede purificada. Así como un animalito moría para que el otro viviera, así Cristo muere por nosotros para darnos el perdón de los pecados. A ver, Sergio, lee por favor esta parte. El anciano Simeón bendijo a los padres del niño y le dijo a María, la madre del niño: este niño está destinado para ruina y resurgimiento de muchos en Israel y para ser una señal, y a ti una espada te atravesará el alma. Ahí está la lectura del Evangelio de San Lucas, y fíjense que como el sacrificio realizado en el templo alude al sacrificio de Cristo, que muere para que la humanidad, por su sangre, quede libre de pecado, el anciano Simeón le está profetizando a María que una espada atravesará su corazón, anunciándole que, lamentablemente, ella tendrá que acompañar a su Hijo Jesucristo en su pasión y muerte, sintiendo como madre, pues un gran dolor en el corazón. De hecho, en esta profecía tienen su origen las imágenes de la Virgen de los Dolores, en las que María lleva clavada en el corazón desde 1 hasta 7 espadas. Pero amigos, ¿por qué se celebra la fiesta el 2 de febrero? Porque si contamos 40 días desde el 24 de diciembre, llegaremos al día 2 de febrero. En México, esta fiesta se ha caracterizado por la presentación de la imagen del Niño Dios al templo para que sea bendecida junto con algunas velas. También se acostumbra a presentar a los niños y niñas para que reciban la bendición y no puede faltar la clásica tamalada con su chocolatito. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa. No me queda sino agradecerles a todos su atención, desearles una maravillosa semana, pedirles que se sigan cuidando y recordarles el teléfono de contacto de la parroquia, especialmente el que tiene WhatsApp, 55-66-7744. Ahí pueden pedir información sobre el extracto de agave, sobre las misas gregorianas y también sobre los libros que he escrito para que, si es su caso, se los envíen. Ahí en este teléfono les dan tanto el costo del libro como el costo de envío para que no tengan que salir de casa. Claro que si van a la parroquia de San Cosme, pues podrán encontrarlos también ahí. La parroquia está ubicada en Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael, a 2 cuadras del Metro San Cosme. Por otra parte, les quiero recordar también que todos los domingos seguimos transmitiendo la Santa Misa en punto de las 9 de la mañana a través de mi canal Padre José de Jesús Aguilar. Amigos, amigas, les deseo una buena semana y bueno, ojalá que tengan tamalitos. ¿De cuáles les gustan? Verdes, rojos, lleve sus ricos tamales oaxaqueños. ¿De cuáles les gustan? Bueno, ojalá que sean sabrosos con un chocolatito y que los gocen mucho. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.